¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro vivo aquí por Instagram, que voy a tratar luego de resubir a alguna de mis otras redes, como la de YouTube o la de Facebook. También a mi página web. Bien, primero, vamos a hablar hoy de algo muy importante que está aconteciendo, que vengo haciendo unos videos introductorios, que es el tránsito de Júpiter por el signo de Tauro. Uno se podría preguntar, ¿por qué es tan importante el tránsito de Júpiter específicamente por el signo de Tauro? Bueno, es importante porque en su movimiento por Tauro se va a encontrar con otro planeta significativo para nosotros, que es el planeta Urano. La astrología tiene su fundamento en la observación del cielo y las cualidades que acontecen en la Tierra a partir de esta forma del cielo. Entonces, si yo veo que el Sol está en una determinada posición vertical al mediodía arriba, en el hemisferio sur, esto acontece pues en el mes de diciembre, a eso le voy a poner un nombre, le voy a decir verano. Y voy a saber que tiene, como digo siempre, una cualidad centrífuga, caliente, masculina, etc. Eso en el hemisferio norte acontece en junio, julio. Está bien, hay una diferencia, ustedes saben, hemisferio norte, hemisferio sur. Entonces, es muy importante entender que el estudio de la astrología consiste en la observación de una cantidad de indicadores, que no son meramente el Sol y la Luna, sino unos indicadores más sutiles, que los griegos llamaron planetas, porque veían estas lucecitas que se movían en el cielo de manera errante, o sea, aleatoria a veces, que a veces iban para atrás, retrogradaban. A esto, ellos le asignaron también cualidades y demás, y ahí tenemos el origen de los primeros 7 planetas observables a simple vista, o sea, el Sol, la Luna, que no es un planeta, es un satélite, el Sol es una estrella, pero no importa, Sol, Luna, Venus, Marte, Mercurio, Saturno y Júpiter. Esos 7 se podían observar casi a simple vista, y las civilizaciones antiguas, por ejemplo los sumerios y los que estaban en esa zona de la cuenca del Éufrates y el Tigris, en la Mesopotamia, construyeron unas torres de observación que se llamaban zigurats, ¿no? Es interesante porque esto pasó hace más o menos 7.000 años atrás. Vos decís, hace 7.000 años atrás, 6.000, 7.000 años atrás, los tipos miraban al cielo, veían estos significadores, luego, está bien, más hacia adelante, hace 500 años, 600 años, tenemos a un tipo como un Galileo Galilei, ¿no es cierto?, que inventan o desarrollan algo que ya se había inventado antes, pero que son los telescopios, y empiezan a mirar con más detalle, ¿está bien? Entonces, dentro de estos planetas observables, claro, se dieron cuenta que dan vueltas y que tienen ciclos, es decir, cada 12 años Júpiter vuelve a la misma posición en el cielo. Cada 28 años Saturno vuelve a la misma posición en el cielo. Cada 28 días la Luna vuelve a la misma posición en el cielo. Cada 365 días, más o menos, el Sol vuelve a la misma posición. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar uno de estos ciclos como referencia. Es decir, la Tierra gira sobre su eje y entonces tenemos ahí lo que sería salida del Sol, lo que vamos a llamar día. Y vamos a ver cuántas veces la Tierra gira sobre su eje para volver a ver al Sol en la misma posición, o la Luna, etcétera, etcétera. Se empezó a tomar entonces algo así como una medida para los acontecimientos. ¿Está bien? Se hicieron, por lo tanto, calendarios solares, calendarios lunares, es decir, tomando en cuenta el retorno de la Luna, tomando en cuenta el retorno del Sol, y así sucesivamente. Ahora bien, cada uno de estos elementos en el cielo, esto parece una clase de astrología, pero cada uno de estos elementos en el cielo, ¿está bien?, se asignó a determinada función y determinada correlación con nosotros. Por ejemplo, a Júpiter
que también se lo conocía en la India y en la astrología hindú, se lo conocía, después se le pone el nombre Zeus en el enfoque griego o en la mitología griega, y Júpiter es el nombre romano. Bueno, siempre se lo relacionó con la expansión, la exageración, está vinculado, es decir, es el planeta más grande del sistema solar. Significativo, es decir, viene el Sol y después Júpiter, ¿está bien? Entonces se lo relaciona muchas veces con esta deidad todopoderosa, ¿está bien? Por eso tiene el rayo, tiene una asociación, si ustedes quieren, con el papá de Thor. Los que vieron Vikingos saben a quién me refiero. Entonces por eso Júpiter, Zeus, Odín, todos tenían el rayo, la potencia y toda esta cuestión. Entonces tenemos ese punto. Júpiter observaron y dijeron, bueno, tarda 300, tarda 12 años, está más o menos un año por signo, y tarda 12 años en volver a la misma posición. Ok, luego empezaron a ver que había correlaciones. La Luna tarda 28 días, mientras que Saturno tarda 28 años. Entonces empiezan a ver correlaciones, y la Luna es dueña de Cáncer y Saturno dueño de Capricornio. Vos decís, hay como una especie de lógica micro-macro en la cuestión de la temporalidad. A todo esto, en la astrología lo estudiamos como ciclicidades planetarias. Otros le han puesto el nombre relojes astrológicos. ¿Por qué? Porque miden macrociclicidades, proyectos a ver cómo le explico, procesos de cualidad muy grandes en el tiempo, muy prolongados en el tiempo. Esto que les voy a decir hoy es fundamental. Tomen lápiz y papel, porque vamos a observar y vamos a analizar qué ha estado pasando en la vida de ustedes en los últimos años, para ser más precisos, desde el 2010, vamos a retomar ahí la ciclicidad, y vamos a observar cómo podemos aprovechar y entender lo que se nos viene ahora, porque créanme que este es un video muy importante. Yo que ustedes lo comparto, se lo compartí a algunos de mis amigos cercanos para que lo vieran, como Laura y Anet, porque Laura la otra vez numeróloga de Monterrey, había estado escuchando el otro video y anotó fechas y me dijo, Fer, esas fechas me coincidieron con esto y con esto y con aquello y con lo otro. Así que decidí hacer este video donde voy a hablar de esas fechas. Insisto, ¿por qué es tan importante? Bueno, hace 12 años Júpiter estuvo en Tauro, pero Urano se toma 84 años en dar toda la vuelta. Si se toma 84 años en dar toda la vuelta y hay 12 signos del zodíaco, Urano está 7 años en cada signo del zodíaco. 7 años. Quiere decir que si Urano tarda 7 años en moverse por Tauro y Júpiter tarda 12 años en volver al mismo lugar, la conjunción Júpiter-Urano en Tauro se va a dar recién dentro de 84 años. No va a volver a suceder. De ahí que uno diga, wow, es un acontecimiento importante, porque Júpiter y Urano se encuentran y luego Júpiter sigue avanzando porque es más rápido, hace una cuadratura, luego sigue avanzando, ahora lo vamos a hacer, hace una oposición, luego sigue avanzando, hace otra cuadratura y luego finalmente se junta de nuevo, y la próxima conjunción de Júpiter y Urano va a ser, por lo tanto, en el signo de Géminis. Va a ser en el signo de Géminis. Es muy importante porque el año que viene, y durante este año van a estar ahí danzando los dos, como bailando en el signo de Tauro, acercándose. Júpiter se va a poner retrógrado, se va a poner directo, se va a ir acercando, se va a ir alejando de este Urano que ha traído toda una enorme cantidad de cambios brutales en los últimos años, 5 años, en relación a la tecnología, en relación a los alimentos o todo lo que tiene que ver con las cosas de los recursos, en relación al dinero, en relación a las criptos, montones de cambios vienen trayendo Urano en el signo de Tauro. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque hace muy poquito, en el año 2020, diciembre de 2020, Júpiter entró a Acuario y inició una serie de relaciones. En aquel 2020 vos decís, cuando empezó la pandemia, ¿Júpiter estaba aspectando Urano con el tema de la pandemia? Sí. Pues sí, ¿y qué pasó después cuando volvieron a hacer aspecto? Ahora lo van a ver, la guerra de Ucrania. Pues sí, para. Me decís entonces que la relación entre Júpiter y Urano es extremadamente importante. Fer, ¿cuándo sucedió anteriormente que Júpiter y Urano estuvieran juntos en el signo de Tauro? Hace 84 años, porque es lo que tardó Júpiter, Urano en dar toda la vuelta.
Ah, y los 7 años que estuvo Urano en hace 84 años transitando Tauro, en un determinado momento, pues calzó ahí Júpiter. Claro, esto está significando que este es un año eminentemente taurino. Este es un año con una gran carga y un gran peso taurino que acentúa fuertemente la cruz fija, con la presencia de un planeta expansivo, centrífugo, exagerado como Júpiter, y de uno rupturista, revolucionario, loco como Urano, lo cual está diciendo todo lo fijo, todo lo que está establecido y fijo, la cruz fija en nuestra vida, todo eso va a ir cayendo tanto a nivel mundial como a nivel personal, o sea, en astrología mundana y en astrología personal. Yo voy a tratar de darles a ustedes un paneo de lo que significa a nivel astrología mundana, qué cambios trae en el mundo, qué cambios puede traer en el mundo, qué cambios viene trayendo en el mundo, y luego ustedes van a ir analizando cómo puede estar esto funcionando a nivel personal, ¿sí? Entonces, hace 84 años, cuando Júpiter y Urano estuvieron en Tauro, el mundo cambió. ¿Por qué? Y esto se va a repetir en el 2023, probablemente. Fíjense, la conjunción Júpiter-Urano, la última vez que sucedió en el signo de Tauro fue en 1939. A ver si se les ocurre pensar, Fer, ¿qué pasó en 1939? Bueno, como ustedes sabrán, había una serie de procesos económicos mundiales muy complicados, empezando por la crisis de la bolsa de Estados Unidos del 29, que fueron precipitando una cantidad de problemas en la hegemonía económica política mundial, ¿está bien? Que desencadenaron que en 1939 iniciara la Segunda Guerra Mundial. Vos decís, estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939 cuando Júpiter y Urano estaban en Tauro. Exacto. Entonces sí que es importante el tránsito. Sí, por eso se los estoy trayendo en vivo y gratis. En vivo y gratis. Así que presten atención al video porque luego este video lo bajo. No va a quedar más de unas horas en el feed porque lo voy a editar y lo voy a subir a mi sitio web, que es donde quiero que esté. Porque los videos largos acá en Instagram parece que no tienen mucho efecto. Entonces uno dice, ok, desde esta perspectiva, nuestra historia cambió para siempre a nivel mundial, está bien, desde ese momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí hay un aceleramiento muy grande de la tecnología. La Segunda Guerra, ya la Primera Guerra había traído desarrollo tecnológico. La Segunda Guerra Mundial trae un aumento brutal de desarrollo tecnológico que termina floreciendo, vamos a decir ahí, o en el punto de consumación del estallido de la bomba nuclear, de las dos bombas que tiran los queridos yanquilandeses en Hiroshima y Nagasaki. Pues decís, claro, el desarrollo tecnológico llega nada más y nada menos. Ahí me dicen, estamos al borde de otra guerra. Perdón, estamos en otra guerra mundial. Estamos, pero es una guerra muy particular. Pero la guerra empezó en 2020. Discúlpeme, la guerra, en realidad, la guerra bacteriológica, el terror mediático, la guerra mediática, empezó en el 2020 con la cuadratura Júpiter-Urano. Ahora vamos a llegar a la conjunción, consumación, cierre, reseteo, reinicio, cuando Júpiter y Urano se encuentran en Tauro en abril del año que viene. Después les doy la fecha exacta. Entonces uno dice, ok, entonces el horóscopo está muy marcado y muy definido por estas revoluciones y cambios estructurales que aparecen cada vez que estos dos planetas tienen una conexión muy fuerte. Exacto, sí. Entonces, empecemos a pensar un poco en esta relación de Júpiter y Urano en el signo de Tauro. Primero pensemos que es Tauro. Signo fijo, primer signo fijo, segundo signo del zodíaco. La base misma de lo fijo, de lo sólido, de lo estable, lo fundante, lo que está allí, ¿está bien? Es Tauro. Tauro es lo que en este momento se están sacudiendo. Los fundamentos de nuestro mundo son los que sin que nosotros nos demos cuenta se están sacudiendo fuertemente. Esto empezó porque previamente también Plutón en Capricornio había estado sacudiendo las leyes del mundo, la organización, las estructuras fundantes del mundo. Plutón, desde que entra en el 2008, y esto va a ser muy importante, porque Plutón entra en Capricornio en el 2008, trae la crisis o la explosión del tema inmobiliario, del mercado inmobiliario, casa 4, el hogar, cáncer. Es decir, escuchen, miren, esto es magia, esto es increíble.
Plutón entra en Capricornio, ahí arriba, en las esferas del poder, ¿está bien? Dentro de los que estructuran el poder, y hace una oposición a Cáncer, que es el hogar, y se cae toda la burbuja, toda la estafa que se estaba armando en torno a las garantías hipotecarias y a todas esas acciones hipotecarias sobre casas que tenían Estados Unidos. La burbuja hipotecaria cae en el 2008 y trae un cimbronazo económico brutal que no se vio muy bien, o algunos no lo vieron muy bien, sobre todo el mundo. Estados Unidos sale a emitir una gran cantidad de dinero, así como el Banco Central Europeo también, para rescatar la banca, los bancos, lo que habían invertido y no querían perder en eso. 2008 pasó eso. 2010, para ser exactos, agosto del 2010, Júpiter y Urano hacen uno de sus primeros aspectos. Júpiter y Urano se encuentran en el grado 29 de Piscis, en el principio mismo del signo de Aries. Tenemos Júpiter y Urano en Aries, Saturno oponiéndose a Júpiter y Urano en Aries y Plutón haciendo las cuadraturas desde los primeros graditos. 2010 había avanzado, había tirado la burbuja de las casas Cáncer y se forma una T cuadrada brutal en Aries. Escúcheme, présteme atención, inicia algo en el 2010. Hay que ver qué es lo que iniciaron en el 2010. Que culmina en el 2020. Y ahora estamos en la segunda fase, o la fase de cierre de eso. Traten de entender, tengo que hablar entre líneas. No quiero que me cortajeen después Entonces, fíjense de vuelta. 2008, Plutón entra en Capricornio y empieza el cambio brutal. 2010, Júpiter y Urano en el grado 1, ahí 29 de Piscis, grado 1 de Aries, empieza un ciclo, Aries en el 2010. 2010 empieza un ciclo, Aries. O sea, Urano y Júpiter se encuentran en el inicio de Aries y inician un ciclo de 84 años muy grande. Enfrente está Saturno y esto hace cuadratura a Plutón en la parte de arriba. Es un punto clave. Entonces ustedes tienen que agarrar ahora y decir, a ver, agosto 2010. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo yo en agosto de 2010? Eso es lo que tienen que preguntarse ustedes. ¿Qué estaba haciendo? Yo lo que tengo la costumbre de hacer cuando hago este tipo de cosas es agarro el Google Fotos y vieron que tiene fecha. Entonces me voy hacia atrás, me voy hasta el 2010 y busco qué estaba haciendo en agosto de 2010. Porque a veces es muy difícil acordarse de esta cosa. Agarro y miro, digo, a ver, ¿yo qué estaba haciendo agosto 2010? Fernando Álvarez, agosto 2010, me voy a poner a mí como ejemplo. Bueno, estaba empezando a trabajar en el hospital en Fiorito, estaba entrando al hospital en Fiorito, punto número 1, estaba iniciando, Plutón estaba en mi ascendente y Júpiter y Urano estaban en mi casa 4, Entonces, ¿qué pasó en ese momento? En la casa que yo tenía, producto o sea, que me había comprado antes de casarme, pero que quedó metida en el juicio, en el casamiento y qué sé yo, 20 y pico de años antes, y que era un dolor porque no podía vivir del todo en ella, no podía venderla. De pronto, en ese momento, 2010, de alguna manera como que casi mágica, se destraba el asunto y la vendo. La vendo y voy a construir en donde era la casa de mis padres, arriba. Me dicen, vení, construí acá arriba si querés, y me voy a construir arriba. Y empieza un proceso de construcciones, para mí inicia un inicio. Es decir, se termina una cuestión a nivel casa 4, hogar, porque ahí tenía la conjunción Urano-Júpiter en Aries en el 2010. Busquen agosto del 2010, empiecen a pensar qué hicieron ustedes en agosto de 2010. Y allí vendo esa casa, inicio el trabajo nuevo del hospital y empiezo a presentar y a desarrollar todo lo que estoy haciendo hoy, que es la articulación astrología y psicoanálisis. Fíjense ustedes qué loco, porque ahora tengo lo que se llama casa de vuelta, pero casa 12, la escuela casa 12, exactamente, de vuelta con Júpiter y Urano en mi casa 5. ¿Por qué? Porque de la casa 4, es decir, Urano, tenemos que tomar esto. ¿Dónde hizo la primer conjunción Urano-Júpiter? Agosto de 2010. ¿En qué parte de la carta natal de ustedes y qué fue lo que pasó en ese momento? Anótenlo. Luego vamos a buscar qué está pasando ahora, que Júpiter se está acercando a Urano y va a traer un cierre. ¿De qué manera aquello que ustedes iniciaron en el 2010 tiene que estar empezando a cerrarse ya? Ya tiene que estar empezando a cerrarse. Entonces, pensemos que esta conjunción
ahora vamos a analizar toda esta ciclicidad. Esta es muy importante, sumamente importante, créanme, ¿eh? Yo hice un cambio total de vida en esa época, tuve que hacer un desarraigo muy fuerte de cosas, y ahora, con Júpiter-Urano de vuelta en Tauro, fui y vendí esa casa que era la casa de mis padres. O sea, fue un proceso de inicio a partir de ir sacándome cosas de encima. Yo tengo que entender la cualidad del cielo y tengo que saber cómo aprovechar la cualidad del cielo para mover las cosas en mi vida en la dirección en que conscientemente mi deseo me lleva. Si yo no hago eso, si yo soy inconsciente del cielo, si yo no sé el clima que tengo, yo no sé que viene el verano, y yo no sé que siguiendo a mi novio me voy al desierto de Sahara, y que como yo no sé que me estoy creando un karma un poco complicado por seguir el deseo del otro, y como no sé que encima se viene el verano, no me llevo agua, y entonces dentro de 3 meses con lo que me encuentro es que me estoy muriendo en el desierto del Sahara, de sed. Y vos decís, ¿y cómo me pasa esto? ¿Por qué la vida es así conmigo? No, pará, fuiste vos que no entendés nada. ¿Nada de qué? Nada de vos y nada del cielo. Conoce a ti mismo y aprende sobre el cielo. Fundamental. Es fundamental, es muy sencillo lo que estoy explicando. ¿Ok? Entonces, pensemos que esta conjunción de Urano, Júpiter en Tauro, ¿sí?, que empezó ahora, en mayo del 2023, va a durar hasta mayo del 2024. Y tiene al menos 2 perspectivas que le podemos tener. De vuelta, agarrar lápiz, esta conjunción va de mayo del 2023 a mayo del 2024. Abril 2024 va a ser el punto crucial de encuentro de Urano. Entonces ahí ponen febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril. Ponen marzo y abril 2024, conjunción exacta Júpiter-Urano. Tengo que estar preparado. Entonces, ¿ahora dónde estoy? Estoy en junio. De junio hasta marzo, abril, tengo que prepararme entendiendo el clima para que cuando suceda eso, yo pueda cerrar y arrancar lo que tenga que cerrar y arrancar a nivel proyectos en mi vida. Es muy importante. Bueno, Fer, pero ¿y en qué casa me cae? ¿Y qué pasa si yo tengo el ascendente en Aries? ¿Y qué pasa si tengo el ascendente en Tauro? ¿Y qué pasa si tengo el ascendente en Escorpio? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, para eso hay una serie de videos en nuestra página web para cada ascendente, para cada casa, por ascendente o por casa, como ustedes quieran, como un descargable. Ustedes pueden hacer clic y se lo pueden descargar. Bueno, después les explico eso. Sigamos avanzando para que entiendan las 2 aristas. Por un lado, Júpiter, que es el gran expansor, el gran exagerador de todo, el gran optimista, el gran viajero, el gran futurista. Urano, que es el disruptor, el novedoso, el vanguardista, el loco. Estarían señalando que nos estamos encaminando a una forma de hacer y entender el mundo, Júpiter-Urano, a nivel humanidad, cuanto menos, absolutamente novedosa, futurista, loca. Hoy en día sabemos que Elon Musk presenta sus robots, sabemos que hay autos que vuelan, sabemos que hay inteligencia artificial que nos contesta las cosas que pensamos. Y esto acaba de empezar porque recién Plutón entró un poquito a Acuario, dio ahí un saque, presentó el ChatGPT 4, presentó una cantidad de cosas y se volvió a meter en Capricornio para terminar su trabajito, para luego avanzar sobre el fin de este año. Y vos decís, no, Fer. O sea que en marzo, abril del año que viene, cuando Júpiter se encuentra con Urano y hagan este cambio importantísimo, Plutón además va a estar ya entrándole también a Acuario con mucha potencia. Yes. Sí. Muy fuerte el asunto. Sí, eso es probable que traiga para algunos de ustedes oportunidades económicas muy novedosas que les permita superar muchísimos de los problemas que les vienen afectando. Sería deseable que a nivel de la humanidad pase exactamente lo mismo, que muchísimos problemas que teníamos, económicos y de un montón de tipos, se resuelvan. Sí, podría pasar eso y tenemos toda la tecnología para que pase. ¿Es lo que va a pasar? Difícilmente, no creo. Creo que por el contrario, lo que va a haber es una profundización muy grande a una escala aún mayor de las crisis territoriales, crisis económica,
temas de estabilidad en muchos países, caos político en muchos países. ¿Por qué, Fer, va a pasar esto? Bueno, básicamente por un tema de distribución de riqueza y de tensiones que estamos viendo ya en este momento, antes de que se dé la conjunción, que están sucediendo ahora. Ya está, ya vienen sucediendo. Entonces, ya venía anticipado. Hay un video de una política norteamericana, lo voy a subir si quieren en mis reels, pero trato de evitar ese contenido, pero bueno, se los puedo llegar a mostrar, donde esta mujer en el año 2019 dice, nosotros tenemos que hacer que Europa se pelee con Rusia para que Rusia deje de venderle sus minerales y su combustible y nosotros, Estados Unidos, empezar a venderle nuestro combustible y nuestro gas para tener una mayor facturación y ya lo decían en el 2019. Está ahí el video libre. O sea, esto es la consecuencia de un plan. No, de un plan que está ajustado a los tiempos astrológicos. Porque esta gente sabe de estas cosas. Sabe cuándo hacer las cosas. Entonces, esto significa que también, por otro lado, no vamos a descartar que hay otros planetas que están activando el horóscopo global. El año, si ustedes lo piensan y van a ver mis videos, del 2023, porque están en el feed, a veces los quito, pero están en el 2023, yo voy haciendo videos por mes, predicciones para el año, voy analizando los solsticios, voy analizando todo. Ustedes, muchos me siguen desde el 2015, de mi video de Argentina, donde predije todo lo que iba a pasar en Argentina durante 5 años. Y todo lo que dije que iba a pasar, pasó. De hecho, es un video que terminó primero en el feed de Google. En su momento Google lo sacaba en el feed. Porque uno decía, mira, este astrólogo acertó a todo lo que iba a pasar en Argentina. Así que quienes, si no me creen, se van al YouTube y miran mi video de YouTube. Entonces es muy raro, si no alguien estaría acá escribiendo, mentira Fernando, todas tus predicciones son un desastre o nunca acertás nada. Y no es así. Ojalá fuera así. No sé, puedo haber equivocado. Puedo haber no haber calzado justo algo. Yo diría en un 5% o máximo en un 10% de lo que digo. Todo lo demás pasa. Entonces, ¿qué dije yo a principios de 2023? Cuando hice el video analizando la situación de 2023, advertí que Mercurio, que el año empezaba con Mercurio retrógrado en conjunción a Plutón. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si no van y lo buscan. Lo que significaba que iba a haber problemas en la economía, en los manejos financieros, en las situaciones financieras confusas mundiales, que iba a haber un tema complejo con la comunicación. Y ustedes se podrán decir, pero Plutón, Urano conjunción Júpiter en el 2010 también trajo algo de eso. Sí, indudablemente, una de las cosas que pasaron en el 2010 fue que se virtió todo lo de Wikileaks y empezó a salir un montón de cosas que no se quería que se dijeran. Ahí está Jorge Musumishi, dice, te sigo desde hace años y doy fe, tus predicciones son acertadas. Mariana Mastro, es verdad, desde ese video te sigo. Así que hay mucha gente que me sigue y puede dar cuenta de que lo que estoy diciendo es así. Todo esto que yo anticipé en el video del 2023, para el 2023, todo esto, acerca de todo el complejo asunto financiero, de las subidas y las bajadas de las bolsas, de todo el caos que estamos viendo, el Dow Jones, que iba a bajar, que iba a tener el problema de Estados Unidos. Advertí el problema de Estados Unidos hace 6-7 meses atrás, y ya lo había advertido el año pasado, porque dije que Plutón se movía en el eje 2.8 de Estados Unidos. Gracias, Daniel, es certero ese video, muy certero. Sí, no solamente ese video, he hecho un montón de videos, Bueno. Entonces, también les dije en ese momento que el 2023 arrancaba con Marte retrógrado en Géminis, también trayendo todo este tema complejo respecto de lo que se dice y lo que no se dice y cómo nos mienten a nivel mediático, el tema mediático, ¿está bien? A escala mundial avisé que íbamos a presenciar sorpresas y escándalos, ¿no? Como el escándalo de la desaparición de 40.000 millones de dinero, de euros, 40.000 millones de euros en España. Que yo decía, ¿dónde fueron a parar? Eso se tendría que haber usado para esto, para aquello. ¿Cómo es esto? Ha habido y han pasado un montón de cosas. El escándalo del eurodiputado que salió a pedir a Pfizer que dijera qué es lo que había y con el tema de las inoculetas, ¿no es cierto? Y cuánto se había pagado por eso, y que von der Leyen, que es la que está al frente, Ursula von der Leyen, me es difícil el nombre, pero es un trabalengua,
tenía que dar cuenta de qué había pasado y le devolvieron un informe todo tachado a un eurodiputado, no le dijeron la verdad. Eso es un escándalo. Como otro montón de cosas que son escándalos muy terribles, como la incidencia, el aumento de la muerte, las cardiopatías, una cantidad de cosas siniestras que pasaron, donde el mismo CEO de Pfizer salió a reconocer oficialmente que ellos nunca habían comprobado que la inoculación servía para evitar contagios o ni siquiera servía para evitar enfermarse. Lo dijeron oficialmente. Eso es un escándalo. Todo eso estaba advertido en estas posiciones de los astros del 2023 y todo esto que íbamos a estar viendo, como las denuncias, las situaciones de importancia mediática, todo esto tenía que ver con ese Marte retrógrado en Géminis con el que habíamos arrancado el año. En el plano individual, también traía el hecho y nos desafiaba a que nosotros teníamos que esforzarnos en resolver nuestra forma de comunicarnos unos con los otros a nivel familia, a nivel contacto personal, a nivel pareja y vínculos y demás, ¿no? También, además, estaba esta conjunción que vamos a tener ahora y esta presencia de Júpiter en Urano para muchos de nosotros significó irnos al extranjero, pues en mi caso, irnos al extranjero, viajar y tratar de abrirse a otro tipo de nuevas posibilidades. Sí, totalmente. Algo que también viene saliendo desde con toda esta presión, todos estos aspectos y todo esto que yo le estoy diciendo del escándalo mediático, es sobre todo el tema de las redes no puedo decir la palabra, abuso infantil. ¿Está bien? Entonces, ahí lo escribió Sol Mouso. Entonces, es muy complicado. A nivel problema de salud, Marte en Géminis estaba hablando del aumento de problemas en las vías respiratorias superiores, extremidades superiores, el tema de los ACV, el tema de todo ese tema ya se estaba anunciando inclusive. ¿Significa eso que lo que el cielo muestra va a pasar? No. Significa que nos habíamos creado el karma, nos dimos la inoculeta, vino Marte Mercurio, se expresa ¿cómo? Y se expresa con que tenés problemas circulatorios, tenés problemas, o sea, el sistema inmune se le cayó a la mayoría del mundo. Tengo muchísimos casos, han explotado los casos de cáncer. Es impresionante. Yo no sé si alguien está al tanto de esto, pero es un hecho. No decís, ¿y eso qué tiene? Y 3, 4 dosis. Y vos ves que explota, en alguna parte le sale. Entonces, veamos que Júpiter, Urano, Tauro, también habla de ruptura y de expansión. Dos cosas fundamentales, ruptura y expansión. Si nosotros analizamos la Segunda Guerra Mundial y en el momento en que Júpiter y Urano estuvieron juntos en Tauro en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver el fuerte expansionismo que tuvo Estados Unidos, vamos a ver cómo se quiebra el mundo en dos, y empieza la Guerra Fría. Vas a decir, claro, la Guerra Fría, Fernando, si ahora también estamos en una Guerra Fría entre Rusia y China, junto con el bloque OTAN-Estados Unidos. Exacto. Pero que se da en el plano económico, en el plano mediático y en la lucha por el recurso energético. Exacto. Ok. Entonces, este factor de cambio que entra con mucha fuerza en Tauro, que rompe muy fuerte, ¿está bien? De todas maneras, tenemos que considerar que no es de una forma tan evidente, me gustan los comentarios no es de una forma tan evidente como pasó en 1939. ¿Por qué, Fer? Bueno, porque ahora Neptuno está en el signo de Piscis. Neptuno en Piscis nos permite ver que hay en el nivel personal una oportunidad de evolución interior. ¿Qué significa frente a este escenario Neptuno en Piscis? Porque muchos astrólogos salen a decir vamos a tener un salto humano, la humanidad se va a sanar, la ecología, la espiritualidad, salen a decir un montón de cosas. ¿Es eso real? No es real, es parte de la fantasía que nos venden para que nosotros vivamos en una burbuja, queriendo ser espirituales con posteos en Instagram y queriendo sanarnos las emociones leyendo los cartelitos del Facebook. Es decir, eso es todo mentira, esto es todo un engaño, son todos espejitos de colores. Entonces, ¿qué significa Neptuno en Piscis, Fer? Bueno, Neptuno en Piscis significa que el mundo está desgarrado de los que caen en la confusión, las pandemias y las mentiras, Piscis, en el eje 12-6, el eje de la salud, Virgo, y el eje de también la enfermedad y las epidemias, Piscis, ¿no? Pero también las confusiones,
las cortinas de humo, la mentira, el verso, como decimos en Argentina, tienen que ver con Piscis. Entonces hay una gran cantidad de gente que entra en esta creencia New Age, donde la New Age los atrapa y les hace creer cualquier cosa y les cuesta reconocer que han sido engañados, que han sido estafados, que han sido envenenados, que han sido engañados por los religiosos, que han sido engañados por el poder médico, mediático, que han sido engañados por la farmacia, que han sido engañados y violados y abusados por los políticos, que los mandaron en masa, vayan y háganlo, o van a tener que salir con un carnecito, con un QR para reconocer si se inocularon o no, y si no, no van a tener beneficio. Vamos a pasar por encima de sus derechos, vamos a pasar por encima de todo lo que trajo Plutón en Acuario la última vez en 1790, que fue la Revolución Francesa. Si nos van a sacar todo lo que... O sea, viene Plutón, se resetea y adiós con todo lo que habíamos logrado. Es que hay que saber ver. Entonces, por otro lado, el otro efecto pisciano es la decepción. Hay algunos entonces que cada vez se suben más al delirio y hay muchos que empiezan a caer en un lugar de decepción y desilusión muy grande de sus líderes, de sus maestros, de sus líderes religiosos, de sus líderes políticos, de todo. Es eso lo que trae Neptuno en Piscis. Esta perspectiva, por supuesto, cuando inició el 2023 con Plutón estaba en Capricornio, que todavía estaba en el último grado de Capricornio para entrar a Acuario, trayéndole grandes transformaciones a todo lo del último decanato, los que cumplen, los que son de Capricornio, los que son de Cáncer, los que son de Aries y los que son de Libra, de los últimos días. Vale decir el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, que nacieron en esa fecha, Plutón les viene dando durísimo. ¿Está bien? También tenemos el segundo y tercer decanato de Tauro, que también viene recibiendo esta dosis tan grande de imprevisibilidad que algunos están yendo muy bien. Quien supo adaptarse, quien supo reinventarse, quien supo desapegarse, como yo, y decir, bueno, dejo todo acá y me voy para otro lado y armo otra cosa, ese que es dúctil, que está viendo el cielo, que está viendo sus posibilidades, que está analizando sus recursos Tauro y reinventando los Urano, a ese le está yendo bien. O sea, no es que a todo el mundo le va mal, no es que a todo el mundo le va mal. Sí hay, Plutón ya este 2023, al inicio del 2023, cuando entró en Capricornio, ya venía anunciando que había que terminar de tirar todas las viejas estructuras y sustituirlas por unas nuevas. Pero uno dice, ¿y esto quién? O sea, ¿cuáles son las nuevas estructuras? ¿Nosotros las vamos a plantear? No, las nuevas estructuras las plantea el poder. El poder dice, la forma en que veníamos haciendo las cosas hasta ahora y la forma en que veníamos llevando el control social, la ingeniería social hasta ahora, lo vamos a cambiar y vamos a hacer todo otro. Antes el control social venía por el lado de la propaganda, el lado de las fuerzas policíacas, el lado de las instituciones, una educación normativa que no sirvió para nada. Bueno, venían por ese lado. Ahora dijeron, ¿saben qué? Ahora vamos a seguir haciendo ingeniería social y manejando todo esto, de vuelta, seguimos ahí, pero lo vamos a hacer con avances nuevos que tenemos, que no teníamos antes. Vamos a meter la inteligencia artificial, hemos optimizado los gadgets, hemos optimizado todo y lo que vamos a hacer sobre todo es digitalizar la moneda, que ya en Europa se anunció, ya en Europa dijeron, miren, esto es sencillo, ya para junio, julio, agosto, ya en los próximos meses, es muy probable ya que para la entrada el año que viene, Júpiter, conjunción exacta, con Urano, en marzo-abril del año que viene, va a significar la implementación ya acabada, consumada, de la digitalización, por ejemplo, del euro en España, en Europa. Entonces, ¿y eso qué pasa, Fernando? Miren, se lo voy a explicar así. Si hoy uno hace un gasto mayor de 1.000 euros en Europa que no esté digitalizado, que no en formato, lo hace en efectivo, es casi un delito. Es decir, no puede ser, Fer, está delirando. Tengo una conocida de España, Olga, que cuando intuyó que en el 2020 estaban pasando cosas raras, porque hay gente que siente los movimientos planetarios, fue al banco y retiró sus euros. Dijo, me lo voy a llevar a casa mejor, me llevo los euros a casa. Ahora estaba queriendo comprar una casa, entonces agarró los euros y fue al banco para hacer el pago a través del banco. Porque no lo puede hacer en efectivo. Si acá tenés 80.000 euros, tomá. No puede hacer ese tipo de cosas. Hay que hacerlo vía bancaria. Fue al banco y dijo, miren, acá están mis euros, vengo a depositarlos para poder hacer un pago. Y el banco dice, ¿y usted dónde sacó sus euros? Lo retiré de acá del banco hace 3 años. Tienen que pagar el 30% de impuesto. ¿What?
¿Cómo el 30% de impuestos? El 30% es un montón de plata. ¿Por qué tengo que pagar el 30% de impuestos? Porque no sabemos dónde sacado esa plata. Pero ustedes son estúpidos. Les estoy diciendo que la saqué del banco. Acá están los papeles donde saqué la plata del banco, me la llevé a mi casa, estoy trayendo la misma cantidad, volver a meterla en el banco. No tenés que pagar porque no podés tener tu plata fuera del banco. ¿Cómo que no puedo tener mi plata fuera del banco? No, y no puedes hacer gastos que sean más de 1.000 euros si no los haces con la aplicación o lo haces en forma digital, no lo puedes hacer en efectivo. Pero que entonces es un pecado tener efectivo. Entonces, ya todo esto hay... Ustedes lo pueden ver en negocios.tv, creo que se llama, un blog que yo sigo en YouTube, que habla de negocios, no es conspiranoia, nada, es negocio, es economía política, etcétera. Es un canal de YouTube. Y vienen siguiendo esta implementación que se va a hacer. Porque, ¿qué pasa? Dicen, no te vamos a controlar porque esto es lo que les dije de manipulación. Primero lo vamos a hacer, te van preparando, luego agarran y te lo hacen. Vos decís, bueno, va a ser el año que viene, no sé, ahora. Luego te lo hacen. Una vez que lo hacen, no vamos a controlar tus datos, no vamos a ver en qué gastas el dinero, no vamos a ver si pagaste impuestos por no. No vamos a hacer eso, a pesar de que está digitalizado y en la aplicación. Sí. Pero... Entonces uno dice, bueno, está bien. Y una vez que vos estás metido en el sistema digitalizado económico mundial, entonces te empiezan a aplicar el control dentro de 6 meses. Y vos decís, ¿y ahora qué hago? Ahora no me puedo salir. Sí, María, tengo una beta cómica, pero lo que estoy contando lo cuento cómico porque es siniestro y terrible. La verdad es para llorar. No es cómico, es para llorar. Y esto es todo lo que va a estar pasando con este aspecto. Ahora, les voy a dar un ejemplo para los que ya se quieren ir del video, sobre el tema de Tauro. Tauro es el signo protagonista, el signo central. Entonces, por ejemplo, el alimento. ¿Qué pasa con el alimento? Urano, Tauro. Bueno, fíjense, se les confiscaron las tierras de los Países Bajos. Salieron un montón de tractores a decir, ¿por qué se quieren quedar con nuestros campos? Porque ustedes no tienen que tener vacas en los campos. ¿Por qué no tenemos que tener vacas en los campos? Lo mismo pasó en Nueva Zelanda. Porque las vacas se tiran pedos, gases, y eso aumenta el efecto invernadero, se recalienta el planeta y tenemos el gran problema del calentamiento global. Pues si vos me estás cargando, no te estoy cargando, se acabaron las vacas. ¿Se acabaron las vacas? Sí. Y se acabó el campo, se acabó tu campo. Si no lo vendés o no dejás de hacer radio, entonces te lo vamos a quitar. ¿Y qué hicieron? Fueron y lo confiscaron. Entonces ahora dicen, bueno, la carne la vamos a imprimir con impresoras digitales y qué sé yo, con células madre de pez, de carne, de res y de otras carnes, carne de chancho, etcétera, y vamos a imprimir carne. Van a ser algunas empresas muy especiales, otras empresas en el mundo solo pueden hacer esto, y vamos a imprimir carne, y te vamos a vender carne impresa. Lo vamos a hacer porque estamos a favor de los ecologistas y los que no quieren saber nada con la matanza de animales, lo cual me parece lícito, pero... ¿Y qué pasa? Esto se empieza a ver en la Argentina. En la Argentina empieza todo el tema de decir, vamos a matar el rifle sanitario. ¿Qué es el rifle sanitario? Van y te matan todas las gallinas. Agarran muchos grandes granjeros que tienen pollos, que tienen huevos, y les entierran los huevos y les matan las aves. ¿Por qué? Porque dicen que se viene una gripe aviar. ¿Vos decís, de qué estás hablando? Sí, las gallinas nos van a contagiar una nueva gripe y vamos a morir todos. Entonces matemos las gallinas. Nadie puede tener gallina. Entonces, ¿a dónde vamos? Luego van con los chanchos. Entonces, no podemos tener gallina, no podemos tener chancho, no podemos tener vaca, no podemos tener nada. ¿Vos decís, ¿y eso por qué? Porque ellos quieren tener el monopolio del alimento. ¿Por qué? Porque es una forma de controlar todo el asunto. Y crear una crisis, crear una crisis alimentaria mundial. Crearla, no es que la haya. Te van a decir que hay una crisis alimentaria mundial. No les creas, es mentira. Te van a decir que hay superpoblación. No les creas, es mentira. ¿Cómo, Fer, que no hay superpoblación? Tómense un avión de Argentina a México, porque si se lo toman de Argentina a Europa, hay mucha parte del camino es agua, el océano. Pero ustedes tómense un avión de Argentina a México o tómense un avión de España a China y vean la cantidad enorme de espacio vacío, una ciudad, espacio vacío, una ciudad. De hecho, hay un estudio que dice, y es un estudio serio, que si juntamos a toda la población del mundo y le damos 1 metro cuadrado a cada persona para que puedan respirar y no se sientan mal, le damos 1 metro cuadrado y lo ponemos uno al lado del otro, entrarían todos acá en el estado de Sinaloa.
en México. O para que se den una idea, toda la población mundial entraría en España, y sobra. O toda la población mundial entraría en Buenos Aires. En Buenos Aires sobra, porque es más grande todavía que Sinaloa. Vos me decís, ¿vos me estás jodiendo, Fernando? No, es la verdad. Es la verdad. ¿Y la superpoblación? ¿Y los pedos que se tiran las vacas que elevan el calentamiento global? No, eso no es cierto. Acabo de ver un video que salió hace 5 o 6 días, de vuelta amenazando con que en Oriente, no me puedo acordar exactamente ahora, no es Nepal, es ahí unas islas que hay en el Índico, ¿está bien? Hay un nuevo virus de los murciélagos que se los contagian a las personas porque las personas van y se comen los nísperos y las frutas que arañaron o comieron los murciélagos y se contagian este virus que tiene un nivel de mortalidad del 70%. Vos decís, Fernando, ¿hay estudios serios que demuestren que un patógeno, llamémosle un virus, puede pasar o moverse interespecies, entre especies? O aún más, ¿hay algún estudio serio que demuestre que un virus puede pasar de un animal a un ser humano con toda la diferencia genética, metabólica, etcétera, que hay y que puede afectarnos? ¿Hay evidencia de eso? No, no hay ninguna. ¿De verdad? De verdad no hay ninguna. Lo que puede pasarse es un parásito. Lo que puede pasarse es un hongo, algunos, no todos. Lo que puede pasarse es una pulga o un piojo, no todos. Ese tipo de bicho que un mosquito, te pica a vos y pica un mono y pica una vaca. Sí, eso es cierto. Pero ¿hay alguna prueba de que pueda pasarse un patógeno? No hay ninguna. Entonces, pues, si están preparando otra vez el juco, otra vez viene el calentamiento, la comida que come. Actualmente, apenas unos días, el gobierno Alemania, como se los advertí el año pasado, busquen los videos del año pasado, dije, Alemania se acerca, el año pasado lo dije, Deutsche Bank va a caer y Alemania se acerca a una recesión. Mucho antes de que pasaran las cosas que pasaron ahora respecto del combustible y la ruptura con Rusia respecto del combustible que consume la maquinaria alemana, que es la máquina de Europa. Y la máquina de Europa, el motor de Europa, se está cayendo, entró en esta inflación y se está yendo para atrás, y está cayendo. Entonces vos decís, y eso lo dijiste el año pasado, eso lo dije el año pasado viendo la carta de Alemania, viendo la carta de Ucrania y viendo la carta de la Unión Europea. Busquen los videos, anticipé todo lo que está pasando ahora. Entonces, ¿y qué están haciendo los políticos alemanes? Acaban de decirle a la gente en Alemania que la cantidad de salchichas que se comen, que no deberían comerse más de una salchicha, porque ese consumo de carne de salchicha favorece que haya calentamiento global y mayor cantidad de calor y carbono y bla, bla, bla. Si vos me estás cargando, ¿en serio los alemanes ven? Esto parece Argentina, la gente se está cagando de hambre y lo sacan con el mundial, ganamos todos el mundial, ya está, olvidémonos todo. ¿Y de verdad pasan esas cosas, Fernando? Sí, de verdad pasan esas cosas. Ahora bien, Tauro, ascendente en Tauro sobre todo, la visita de Júpiter y Urano les es absolutamente significativa y es un año donde va a haber muchísima situación de revolución, de cambio para ustedes, los Tauro y los ascendentes Tauro. Hay un replanteamiento de la existencia que viene ya hace unos 4 años, desde que Urano, 4 o 5, desde que Urano entró ahí. Un replanteamiento, un conflicto interno, con el propio ser, con la propia expresión, con la pregunta hacia dónde me dirijo. Júpiter entrando ahora, si tú lo estás escuchando, mi querido amigo Ficha, con ascendente en Tauro, y todo lo que tiene ascendente en Tauro son de Tauro, pero sobre todo para el ascendente en Tauro, esto es muy puntual. Júpiter ya venía en Aries, para los ascendentes en Tauro, y activando todo el tema inconsciente y el tema espiritual, y ahora entró en Tauro, con lo cual se actualiza y gana un protagonismo aún mucho más importante, esto de la trascendencia, el sentido, el propósito de la vida. ¿Para qué vivo todo lo que vivo y escucho todo lo que escucho, no? Marte, por otro lado, si ustedes recuerdan, a principio de año para los ascendentes en Tauro, también estaba en Géminis, pero ahora se ha movido a Leo, por lo tanto, fíjense ustedes qué importante, porque es ascendente en Tauro, casa 2 en Géminis, casa 3 en Cáncer, que es por ahí por donde les pasó, por la 3 luego, pero arrancan el año los ascendentes en Tauro con Marte en Géminis en la 2,
donde el tema de los ingresos económicos, los ascendentes en Tauro arrancan el año con problemas de ingresos económicos, con dificultades, con mayores gastos, con tener que acomodar y reacomodar y ver cómo, qué hago, qué... El tema económico, el tema recursos, el tema domicilio, el tema donde vivo, todo ese tema, hacia dónde me voy, todo eso es un tema de los ascendentes en Tauro y de los Tauros muy fuerte desde que empezó el 2023 y que va a ir aumentando hacia el 2024, no es que se acaba de ir. Entonces, luego, hoy se ha movido a la casa, como vieron en un video que hice ayer, Marte está en Leo y va a estar en Leo como hasta el 11, 12 y 13 de junio, y por lo tanto, a los ascendentes en Tauro, el punto es los fundamentos, la casa, el hogar, dónde me voy a enraizar, qué es lo que voy a hacer, hay mucha energía puesta ahí. Hay una gran proyección de las ideas, de los pensamientos en relación a un montón de cuestiones relacionadas con la planificación, y se despiertan muchas cosas para los ascendentes en Tauro que son muy muy importantes de entender, de llevar adelante y demás. Ahora, pregunta, Fer, Fer, hablaste de ascendente en Tauro, dijiste apenas un poquito, me gustaría entender qué hace Urano exactamente en el ascendente en Tauro, qué hace Júpiter exactamente los dos juntitos y por separado en mi ascendente en Tauro. ¿Cómo hago, Fer, para saber eso? Nos escriben por inbox, les pasamos el link del nuevo segmento donde tenemos materiales descargables. ¿Qué son los materiales descargables de Casa 12, Fernando Álvarez? Por favor, explícame. Bueno, es un lugar donde estoy empezando a subir PDFs con información sobre tu signo, sobre tu luna, sobre tu videos cortos para cada ascendente con el pronóstico de qué va a pasar para vos, si tenés ascendente acá o lo tenés allá. Todo eso está en el área de descargable. Vos vas y contratás tu descargable y te lo bajás y después lo mirás las veces que quieras en tu dispositivo o en tu computadora. Ok. Ya terminé de explicarles. Entonces, que me dicen, che, tengo el ascendente en Capricornio, tengo el ascendente Escorpio. Bueno, vayan y véanlo ahí porque estaría 3 días haciendo esto. De hecho, todavía estoy haciendo los videos. Entonces, no puedo hacerlo ahora. Sí me gustaría seguir avanzando en el resto del video, lo que queda del video, seguir contándoles a ustedes la importancia, ya el estudio más a fondo, así que se van a quedar los que les interese entender, los que quieren perspectiva sobre sí mismos, ya saben dónde tienen que ir. Los que les interese cursar conmigo, me escriben por inbox. Los que les interese tener una entrevista personal, me escriben por inbox. Y así. Pero ahora sí me gustaría avanzar sobre el análisis de la ciclicidad de Júpiter y Urano desde que empezó allá en 2010. Porque, a ver, veamos así. Júpiter entra en Acuario, o sea, Acuario es el signo de Urano. Y ahora Urano se va a encontrar con Júpiter. Júpiter entró en Acuario en un determinado momento, iniciando esta relación, digamos, este baile entre Júpiter y Urano, ¿no es cierto? Tiene un momento así de cierto cierre y tensión, ¿está bien? Cuando Júpiter entra en Acuario. ¿Cuándo entró Júpiter en Acuario, Fernando Álvarez? El 19 de diciembre del 2020. Vos me decís, no. Pero eso fue cuando empieza todo el tema de la pandemia. Así es. O sea, a ver, diciembre del 2020 ya estaba muy instalado. En realidad empieza, para ser exactos, cuando Júpiter, Plutón y Saturno inician un ciclo de 240 años encontrándose en Capricornio, ¿está bien? En enero, febrero de 2020. Ahí se marca el impacto, que es el gran estallido de la pandemia, ya ahí explícito. Porque en realidad se venía gestionando 6 meses antes, se venía gestionando hacía un tiempo atrás. Y uno podría preguntarse, ok, entonces quiere decir que desde el 2020 ha estado formando cuadraturas con Urano en Tauro. Sí, exacto. Ajá. ¿Cuándo se perfeccionó esa cuadratura con Tauro? ¿Cuándo fue que se perfeccionó eso? Me gustaría saber dónde metí mi otro teléfono. Esperen, voy a buscar mi teléfono. No tengo tanta memoria para acordarme todo. Acá tienen el 21 de abril. El 21 de abril es el día de la conjunción exacta. No sé si la pueden ver ahí. Urano, Júpiter. Fecha clave. El 21 de abril del 2024 a las 2:30.
va a ser súper intenso. Pero veamos qué les estaba queriendo decir, porque es importante, porque acá está. En enero, en el año 2021, se perfecciona la cuadratura Júpiter-Urano. Y uno dice, Fer, ¿qué pasó en el 2021? Primero hay que tomar en cuenta, 2021, guerra de Ucrania. Ajá. Entonces vos decís, a ver, 2020, a principios, Urano, Plutón, Saturno, Júpiter en Capricornio, pandemia. Diciembre de 2020 empieza todo el tema de Júpiter en Aries y inician las cuadraturas que se perfeccionan hacia el 2021, guerra de Ucrania. Pero la guerra ruso-ucraniana, el periodo de guerra, ya había tenido su periodo de inicio, ¿sí? De primera fase, entre el 2014 y el 2015. Vos decís, ¿y ahí Urano y Plutón también, Urano y Júpiter también estaban metidos? Exacto, ahí también estaban metidos. Ahora lo vamos a ver perfectamente. Porque fíjense, la conjunción Júpiter-Saturno, 21 de diciembre de 2020. Iniciamos un proceso grande de... Entonces agarramos lápiz todos. Y agarran y ponen, bueno, a ver, 21 de diciembre de 2020. Inicié un proceso que me va a durar 20 años. Porque 240 no va a vivir nadie. El proceso es de 200 y pico de años, pero nadie va a vivir 200. Es un proceso de 20 años. Luego decís, tengo de 2020 al 2040. Ok, al 2040. ¿De qué cualidad es ese ciclo? Extremadamente transformador. ¿Cómo se relaciona con Júpiter y Urano? Esa es la parte importante. Tenemos que recordar que cualquier tránsito por Acuario está relacionado pues con Urano, que es el regente del signo. ¿Está bien? Entonces, mientras Júpiter estuvo en el signo de Acuario, ¿sí? Que estuvo dando vueltas conversando con Urano ahí durante el 2021, ahí tuvimos una gran activación y nosotros tendríamos que ponernos a fijar ahí qué estaba activándose en nosotros en ese momento. Pero lo más importante es que el tránsito fue muy rápido de Júpiter por Acuario. El 13 de mayo ya estaba en aquel momento del 21, ya estaba acercándose, por ejemplo, a Piscis y demás. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a analizar es cuándo inicia exactamente este ciclo de Júpiter y Urano que tenemos. Se encuentra entonces Júpiter y Urano en el 2010, en Aries, se encuentran ahí. Luego, Urano avanza y Júpiter hace un ciclo de 12 años, pero lo tiene que alcanzar, porque Urano también se movió. Entonces el ciclo en realidad pasa a ser de 14 años. Entonces nosotros primero tendríamos que preguntarnos qué estábamos haciendo en agosto del 2010. Pónganse a preguntarse ahí qué estaban haciendo. ¿Cómo son estos ciclos? Porque ahí iniciaron ciclos, todos, ustedes, yo, todos. Pero hay que ver en qué casa. En mi caso fue en casa 4, por eso tuvo que ver con las raíces. Ustedes tienen que ver en qué casa de ustedes pasó esto, qué cambios tuvieron. A veces, si es en casa 4, no es un tema de cambio de hogar, o de mudanza meramente, o de transformación de la casa meramente. No. A veces puede ser algo en el orden familiar de se enfermó papá, le declararon cáncer, no sé. Algo pasó en la familia que me vuelca fuertemente. A ver si alguno de ustedes se acuerda qué es lo que le estuvo pasando en agosto-septiembre del 2010. Busquen y díganme qué es lo que estuvo pasando ahí. A nivel global, siempre la relación entre Júpiter y Urano, es decir, cuando Júpiter y Urano están juntos, cuando Júpiter y Urano están en cuadratura, cuando Júpiter y Urano están en oposición, cuando Júpiter y Urano están en cuadratura cerrada. Siempre que se producen esos momentos, que es como la luna nueva, luna cuarto creciente, luna llena, luna cuarto menguante. Siempre tomamos ese cuadrado los astrólogos para entender las ciclicidades. Siempre que entonces se produce esta relación de conjunción, oposición o cuadratura entre Júpiter y Urano, hay innovación. Hay ruptura, hay desarrollo de nueva tecnología. ¿Por qué? Porque Júpiter trae la novedad y la expansión y Urano tiene que ver con la tecnología. ¿Ven? En lo personal, mi papá murió el 30 de julio de 2010 y se me reseteó la vida. Ahí tienen un ejemplo. Julio, agosto, septiembre fue un momento en que se encontraban
estaba Saturno encima, opuesto a la conjunción Júpiter-Urano, y Plutón en cuadraturas. Así que en muchos casos se trató de la ley, en muchos casos se trató del padre, en muchos casos, o sea, fíjense, vayan para atrás, muchos lo vivieron como un fin de ciertas estructuras o como un inicio de las limitaciones o como un momento de fuertes tensiones internas. Traten de acercarse a pensar que también hubo con los tránsitos estos que les estoy diciendo, siempre suele haber una redefinición global a nivel mundial, siempre suele haber, y fue lo que pasó en el 2010. Intentos de descentralización, intentos de peleas por la soberanía, cambios brutales en el tema de la gestión de la información, cambios muy grandes en la filosofía de vida, en la perspectiva que tenemos del mundo, inclusive a nivel a veces religiosos, y nuevas expectativas y nuevas utopías. Es el momento de la aparición de las nuevas utopías. También es un momento en que se negocian las libertades. Suele haber movimientos revolucionarios, suele haber movimientos populares, está viéndolos en este momento en Europa, en Francia, por ejemplo, ¿no es cierto? Suele haber también con estos aspectos grandes desajustes meteorológicos, lo van a ver también. Son entonces momentos cruciales donde hay cosas que se quiebran y se rompen, Urano, para de alguna manera luego haya expansión de ciertos agenciamientos que pueden ser en lo personal o pueden ser en el poder, ¿está bien? Y a veces, en el mejor de los casos, muchos tenemos salidas y respuestas a problemas o dilemas que parecía que no tenían ninguna solución. Y de pronto se nos abre una posibilidad. Como me pasó a mí, apareció alguien y me dijo, yo te compro la mitad de tu casa. La otra mitad no es mía, no importa, yo te compro tu mitad, después me arreglo con ella. Entonces uno dice, wow, es interesante, porque puede ser algo sorpresivo también que aparezca, ¿no? Entonces, hay también en lo personal de ustedes, en esa área donde cae, una necesidad de cambiar de surgimiento de nuevos anhelos, nuevos idealismos, nueva perspectiva, como les decía, o nuevos conocimientos acerca del mundo de ustedes mismos. Hay una necesidad de modificar los valores, las certezas, todas las creencias que uno tiene. Hay que abrirse a otra forma de ver las cosas y a otra posición social también. ¿Qué lugar ocupo en mi familia o en la sociedad? Y ver cómo hago para correrme de ahí y cambiarlo y ampliarlo y crecer. Es un desafío muy grande al crecimiento personal. Entonces hay que verlo, ¿no es cierto? Con frecuencia, fíjense ustedes, como les digo, grandes problemas sociales, como lo que se están viviendo en este momento en la Argentina y en otros muchos países del mundo. Ambos planetas, Júpiter y Urano, suelen tener este tema de sacar a la luz grandes cantidades de información que estaban ocultas. ¿Está bien? Hay una necesidad y una intención de mayor transparencia. Como les decía, allá en el 2010 eso se notó claramente. Y ahora también, en cierto sentido, eso se está jugando, aunque haya una gran resistencia a que así no sea. Entonces, el ciclo planetario es este periodo desarrollado que desarrollan los planetas entre sí en procesos que van teniendo un inicio, un acomodamiento, un recálculo total, un acomodamiento o cierre final y un reseteo. Siempre todos estos ciclos siguen cuatro etapas claras, ¿está bien? Todos los ciclos comienzan con una conjunción y se desarrollan en momentos de tensión o momentos picos de tensión entre los planetas. Siempre va a pasar así, por eso tengo que ver dónde está la conjunción. Entonces, cuando hacen la conjunción al principio del ciclo y Júpiter y Urano hicieron la conjunción y el momento así que dio inicio fue en agosto del 2010, el planeta más rápido, en este caso Júpiter, avanza hasta hacer la primer cuadratura creciente respecto del planeta más lento. Entonces en un momento Júpiter hizo la cuadratura respecto de Urano, donde se empiezan a desarrollar los temas principales del ciclo. Es decir, tengo a Júpiter y Urano que se juntaron en el 2010. Miro en mi carta dónde se juntó Urano y Júpiter. ¿Dónde se juntó en mi carta en el 2010? ¿Está bien? Cuando avanza Júpiter y hace la primer cuadratura, ¿sí?, al planeta lento, es donde yo entiendo cuáles son los temas que trae el ciclo para mí. Yo se los voy a explicar a nivel mundial, para que vean a nivel mundial qué representó. Pero cada uno de ustedes tiene que buscar en su carta natal para ver cuándo fue esa cuadratura, que fue más o menos por el 2014, para entender
¿qué se les estaba jugando a ustedes? ¿Cuál era el tema realmente? O sea, yo en el 2010 entonces vendo mi casa, inicio otro trabajo, inicio la articulación del psicoanálisis y la astrología, empiezo a construir otra cosa. ¿Está bien? Y vino una transformación muy grande en mi vida, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel profesión, todo. Tenía el pelo hasta por acá, me lo corté y ya nunca más lo tuve largo. Todo cambia para mí en agosto de 2010, de una manera fuerte. Pero no es hasta varios años después donde yo puedo ver más claramente cuál era mi tema. El tema del ciclo que yo inicié en agosto de 2010. Eso no lo pude ver hasta que pasó un tiempo. Por eso ahora tenemos que mirar hacia atrás para poder entender lo que se viene adelante. Tenemos que mirar hacia atrás. Entonces, la siguiente cuadratura, que es la decreciente, en la siguiente cuadratura, que es esta es la cuadratura creciente, esta es la cuadratura decreciente, es donde ambos planetas se tensionan por última vez. Ahí viene la última tensión. La última tensión del ciclo la tuvimos en el 2020. Yo tuve la última tensión del ciclo en el 2020. ¿Está bien? Y ustedes también. ¿Y qué estaba haciendo yo en el 2020? Sería la pregunta en relación a la tierra, la casa, las raíces y todo lo demás. Estaba comprando 5 hectáreas de tierra aquí en México. Entonces uno dice, wow, lo que te pasó en el 2010, ¿sí? Lo que vos iniciaste a nivel tierras, a nivel casas, a nivel hogar, todo ese proceso que iniciaste y a nivel de tu cambio de profesión y vincular, todo eso, ¿está bien? De pronto se empezó a cerrar de manera, o sea, se abrió y se abrió y se abrió y se empezó a cerrar y a ver claramente en el 2020 cuando compras 5 hectáreas. Sí, exactamente. Y te fuiste a México. Sí, es un cambio incluso no solamente del hogar, sino de país, que estaba implícito en el 2010 como semilla. Tengo que ir a ver agosto del 2010, julio, septiembre, agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, octubre, si quieren ustedes, 2010. Tengo que ir a verlo para entender la semilla que ahora, en el 2024, va a terminar de abrir y florecer para dar inicio a otro nuevo ciclo, que voy a tener que prestar atención. ¿Qué semilla voy a plantar yo en marzo, abril del 2024? No voy a poder plantar esa semilla en abril del 2024 si no desarrollé el ciclo, o sea, con la conjunción Júpiter-Urano en Tauro, no voy a poder plantar ahí una semilla, iniciar un ciclo de transformación, si no terminé de desarrollar y cerrar todo lo pendiente que inicié en el 2010 con la conjunción Júpiter y Urano en Aries, el signo anterior. Genial, genial, ahora se entiende. Entonces, sí, estos dos planetas, entonces, vuelven a hacer una conjunción y ahí el ciclo comienza de nuevo. Entonces es muy importante desarrollar esto. La última cuadratura del ciclo planetario, ¿está bien? Como esta que se dio con Júpiter y Urano allá en el 2020, estaba señalando los momentos más tensos, o sea, aquello que inició en el 2010, el momento de mayor tensión y desafío la tuvimos en el 2020. Hay que empezar a entender eso, que fue un momento de cierre para muchos. 2020, Fer, ¿y qué hiciste exactamente vos cuando la cuadratura de Júpiter y Urano, más o menos en octubre del 2020, estaba en su punto álgido? Saqué un pasaje de avión y me vine a México. Y no volví durante los siguientes 2 años a la Argentina, hasta hace 2 meses, en 2023. Vos decís, justo con Urano, Júpiter en cuadratura partil, ¿te fuiste? Claro, era el momento en que tenía que irme. Hay que ver el cielo. Entonces, esa cuadratura, la del 2020, fue la cuadratura en la que tuvimos que asumir temas importantes, ¿está bien? En la que todo lo que venía sucediendo nos empujaba a dejar atrás un montón de cosas y zanjar directamente todas las cuestiones importantes que tenía el ciclo. Quiere decir, de vuelta, en 2020 yo tenía finalmente que
que resolver el ciclo que había empezado en agosto de 2010. Más o menos para septiembre, octubre del 2020, yo tenía que terminar eso. Yo, por ejemplo, lo zanjé directamente, dejé atrás la Argentina, dejé atrás todo. Todo, y me abrí al siguiente proceso. ¿Tenías alguna garantía, Fer, de lo que iba a pasar? ¿Garantía? ¿De qué? No, ninguna. Obviamente que no. Ah, qué interesante. Entonces, ahora, a partir de ese 2020, entró la última cuadratura del 2020 hasta ahora, hemos estado pasando por el último cuarto del aspecto, el último momento. O sea, Júpiter-Urano se encuentran, tendría que tener un gráfico. Júpiter-Urano se encuentran en Aries en el agosto de 2010, va haciendo el movimiento Júpiter, llega a ser el último cuarto, el último momento de tensión, Júpiter, en el 2020, ¿sí? Y ya empieza a presionar, cerrando el ciclo. Falta esto para que termine de cerrar el ciclo. Les estoy avisando ahora, porque de acá a abril del año que viene, sí o sí tienen que cerrar ciclo. Sí o sí tienen que cerrar el ciclo. Es un ciclo de 14 años. Tienen que ver en dónde les cae, en dónde está, qué iniciaron en el 2010 y cómo cerrarlo. Entonces, volvamos atrás en el tiempo. La conjunción Júpiter-Urano inicia en 2010. ¿Está bien? Ambos planetas juntos. Vamos a ver a nivel mundial qué pasó. Fue un año, 2010. Y uno dice, bueno, está bien. Pero explícamelo a nivel mundial a ver si así me lo puedo aplicar a mi vida, Fer. Ok, miren, 2010 fue cuando se dio el terremoto en Haití. Grandes sacudidas. Sí, totalmente. Júpiter siempre exagera las cosas. Y ahora está el Popocatépetl, que es acá en México, y está el otro volcán en Italia, y no sé cuánta cosa más. Sí, claro. Ambos planetas tienen que ver con el conocimiento y la publicación. Júpiter es el regente Sagitario, la publicación de información en los medios. Urano rige la Internet. Entonces, fíjense ustedes que estos dos planetas hablan de esta información jupiteriana, esta comunicación que tiene que aparecer y circular por las redes. ¿Qué pasó en aquel momento con la última conjunción de Júpiter-Urano en Aries? Apareció la filtración de la información de Wikileaks, que la creó Assange. Y ahora es donde se está terminando el asunto de Assange, o sea, ya atrapado, ya preso, todavía estamos en juicio, tendría que terminar ahora pronto, cerrarse ese tema de la filtración y obviamente, pobrecito, con él acusado de traición. También, por ejemplo, hubo caos aéreo en Europa en aquel entonces. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en aquel momento, en el 2010, hubo una erupción volcánica en Islandia, ¿se acuerdan? Y toda la ceniza y todo eso fue a parar a Europa y trajo un caos tremendo en los aeropuertos en Europa, 2010. Es decir, Urano, la aviación, sí, claro, los viajes, Júpiter, sí, claro. Entonces, hay siempre grandes movilizaciones, además, en los países, a nivel popular, a nivel quejas, y en aquel momento también hubo movidas muy importantes. No llegó a haber revoluciones, pero sí se estaba creando, o por lo menos por alguna parte, alguna cantidad de gente estaba hablando de las consecuencias del rescate que se venía haciendo de toda la caída de los bancos y las grandes empresas por la burbuja inmobiliaria del 2008. 2 años después, todavía se estaba viendo claramente el problema que eso iba a traer. Pero muchos de nosotros ya no lo pudimos ver. Entonces, veamos primero la primer cuadratura. Entonces, la conjunción Urano-Júpiter 2010, todo lo que les acabo de decir. La primer cuadratura, que era la que nos iba a dar el tema, entonces ustedes fíjense ustedes qué tuvieron en el 2010. Primer cuadratura, acá Júpiter fue en el año 2014. Entonces ahora todos van a mirar, van a buscar, noten ahí, ahora anotan. 2014. En el 2014, Júpiter estaba en Cáncer y hace la primer cuadratura a Urano en Aries. En el 2014. ¿Está bien? Era una cuadratura creciente
Y ahí se empezaron a ver los temas, los verdaderos temas que había que hacer, por dónde había que ir realmente. Entonces, ¿qué pasó en el 2014? Sería la pregunta. Fíjense que en el 2014, por ejemplo, a nivel mundial, entonces uno dice, 2008, 2010 se gestan las cosas. 2014 vamos a ver claramente qué. ¿Qué pasó a nivel mundial en 2014? La OMS declara la epidemia del ébola. Vos decís, no, la OMS. Sí. Y también en aquel momento hubo una ola de frío muy fuerte, en Estados Unidos, como la que hubo ahora hace unos meses atrás. Empezaron protestas en Hong Kong. ¿Se acuerdan todo lo que pasó en Hong Kong? Sí, en Argentina en el 2010 estuvo lo de la muerte de Kirchner, si no me equivoco. También en el 2014, que salen los temas, fue cuando aparece WhatsApp como algo así popular, algo novedoso, así como el tema de la inteligencia artificial ahora, Fer, sí. Y por primera vez también aparece todo el tema de la guerrita, digamos, espacial, mandan un cometa, mandan una sonda a un cometa, así como ahora ya China acaba de decir que va a empezar a reclamar tierras en la Luna. Voy a decir, ¿what? ¿No? En lo personal, por ejemplo, vuelvo a tomar mi caso, 2010 vendo la casa que no había podido vender en los últimos 28 años y que me ligaba al divorcio que yo había tenido a mis 28 años. Empiezo a construir mi otra casa. Me voy a trabajar al hospital. Inicio mi profesión, o sea, inicio mi práctica, ya recibido en el 2010 como consultor astrológico. Empiezo a articular la astrología, la consultoría astrológica y el psicoanálisis. Todo eso en 2010. En el 2014... a mí se me hace claro, empiezo el grupo de Facebook, empiezo el grupo de suscriptos, empiezo el curso de astrología por Facebook en el 2014. En el 2014 ya claramente, se me ve para mí que el ciclo que yo había iniciado en el 2010 tenía que ver con una renovación en muchísimos otros planos y no solamente en lo que tenía que ver con mi casa como fundamento, sino en los fundamentos mismos de mi vida. Bueno, lo voy a tener que ir dejando. Porque no puedo seguir toda la vida con esto, pero quienes son de España van a recordar que en esta primera cuadratura de Júpiter y Urano, ¿sí? Surgió Podemos en España y abdicó Juan Carlos, el rey Juan Carlos, ¿se acuerdan? Luego vino la siguiente cuadratura, que es la del 2021, que trajo todas las iniciativas gubernamentales para transformar la corona. Y siguió el tema del independentismo catalán, recuerdan todo lo que pasó, 21, que está asociado con ese tema. También es importante, fíjense, en 2014, tomamos 21, o sea, tenemos la conjunción 2014-2021, los dos puntos de cuadratura. En el 2014 fue también el referéndum de la independencia en Escocia, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, donde se votó permanecer en Reino Unido por la asociación que tenían a la Unión Europea, de donde después viene el Brexit. ¿Se acuerdan ustedes de todo eso? Bueno, entonces, fíjense ustedes que es muy importante, otro punto clave que tienen que recordar es lo que pasa en el 2017. En el 2017 tenemos entonces 2010, cuadratura 2014, cuadratura aproximativa 2021, y oposición. ¿Cuándo fue la oposición, Fernando? Tengo que analizar eso en mi vida, entonces voy a analizar 2014 qué estaba haciendo, qué pasó en 2021. En 2021 Júpiter se opone desde Libra a Urano en Aries, y ahí en el 2017 es donde realmente, si no veníamos haciendo los cambios necesarios, la vida viene y ¡pa!, nos pega. A mí me pasó. 2017 para 2018 fue donde empiezo un montón de cambios muy fuertes en mi enseñanza y voy avanzando, pero a nivel personal de vínculos, de pareja, empiezo a tener una crisis que consuma en el 2018 la ruptura total de todo un patrón vincular y de todas unas cuestiones vinculares que yo traía, que me catapulta a Tailandia, a la meditación, a viajar, a ordenarme monje budista, bodhisattva budista. Es decir, realmente es la liberación 2017-2018, cuando se me opone a mí, por ejemplo, es donde realmente empiezo el camino
más acomodado. Y fíjense ustedes, si ustedes se acuerdan qué pasaba en el 2017, ¿no? Trump comenzó su mandato, por ejemplo, ¿está bien? También estaban a punto, estaba todo el tema del fantasma de la guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, que estaban ahí, que se querían, igual que ahora, ¿está bien? Entonces, empiezan a aparecer cada vez más todos estos temas. Tienen que analizar qué pasa en el 2021, con Júpiter-Urano, cuadratura final, donde ustedes van a ver, por ejemplo, cómo aparecen grandes cantidades también de información, grandes decepciones. Nos damos cuenta de toda la mentira de la inoculeta. 2021 empieza a aparecer la verdad sobre el asunto, al menos para quienes quieren verlo. Y, por supuesto, hay una irrupción muy grande de todos los avances científicos y tecnológicos que empiezan a sentirse ya claramente hoy en día. Entonces, todo esto es importante, no lo voy a poder terminar ahora, pero recuerden, quienes quieren saber, esto hay que bajarlo a la carta natal, quienes quieran saber entonces cómo Júpiter y Urano juntos, en este momento en Tauro, afectan su carta natal y de acuerdo a la casa en la que están pasando, lo que tienen que hacer es conectarse con nosotros y ver el video dentro del área de materiales descartables de nuestra página web o pedirnos por inbox la información. Que tengan una muy buena tarde, espero que esto les haya servido, es una clase absolutamente magistral esta. Presten atención, estamos acercándonos a un punto muy complejo, y va a ir creciendo hasta mayo del año que viene, cuando se vaya Júpiter de Tauro, pero antes, en marzo, en abril, exactamente en abril, es donde nos va a dar el golpe de gracia, exactamente el 21 de abril, que va a ser cuando Tauro, cuando el Sol esté entrando en Tauro, cuando el Sol esté entrando en Tauro, justito, ¿está bien? El 21 de abril del año que viene, la cuadratura, volvemos a tener el inicio de ciclo Júpiter-Urano, que va a tener 14 años de duración. Es muy importante que lo entiendan para poder aprovecharlo, todo esto. ¿De dónde sacan la información? De nuestros videos descargables de la web. Chao chicos, déjenme por favor comentarios, se los pido por favor. Pónganme ahí like si les gustó el video. Déjenme todo lo que les pasó en el 2010, lo que les pasó en el 2014, lo que les pasó en el 2017 y lo que les pasó en el 2021. Por favor, déjenme toda esa info. Quiero saber qué fue lo que les pasó en esas fechas y cómo les inició el ciclo en el 2010, cómo se les desarrolló. Wow, mirá. Déjenme comentarios, por favor. ¿Sale? Un abrazo para todos.